Muy buenas tardes, amigos de los tiempos. Bienvenidos a esta entrega informativa por los tiempos digital y nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a nuestra invitada de esta oportunidad, Elizabeth Vargas, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, a quien damos la bienvenida. Elizabeth, por favor, unas palabras para los que nos siguen por nuestras plataformas. Ujú. Sí, muchas gracias a Los Tiempos por este espacio y un gusto pues desde la plataforma boliviana frente al cambio climático poder compartir la información tan importante relacionado al tema agua en nuestro país y aquí en Cochabamba. Mire, estamos ya a finales de abril y sigue lloviendo copiosamente. Las lluvias son más intensas, pero también pensamos que luego también van a venir las sequías. ¿Qué está pasando con el ciclo del agua? Hay lugares que están sufriendo sequía, las tierras bajas están con inundaciones, los glaciares se nos derriten. Entonces, ¿qué está pasando? Ya son los impactos del cambio climático, Elizabeth. Ujú. Sí, es un tema bien complejo, ¿no? De lo que sucede en nuestro país y también a nivel mundial, ¿no? Ciertamente está relacionado con los impactos del cambio climático, pero es importante entender que no solo es eso, ¿no? Quizá puedo mencionar, digamos, como tres cosas importantes Por a favor. considerar para poder entender lo que está pasando en nuestro país con las sequías, las inundaciones y todo eso, ¿no? Primero que nuestro país es vulnerable al fenómeno del niño y la niña, que eso se da desde hace muchos años y eso se traduce en sequías e inundaciones, porque el fenómeno del niño y la niña ocasiona anomalías en las lluvias, ¿no? Incide en la presencia o ausencia de lluvias, ¿no? Por el calentamiento, los vientos y calentamiento del Océano Pacífico, en fin, ¿no? Entonces, desde ya nuestro país ha sufrido y sufre eso, ¿no? Y por eso es vulnerable al cambio climático, vulnerable a las sequías, a las inundaciones. Eso por un lado. El otro elemento es pues el cambio climático mismo, ¿no? Y sabemos que el cambio climático es causado por el calentamiento global y que a su vez es generado por los gases de efecto invernadero, ¿no? Como el dióxido de carbono, el gas metano y otros más, ¿no? Y eso se ha dado en un calentamiento global, digamos, más de lo normal, porque lo normal es, o sea, en la época preindustrial, el calentamiento o la temperatura de la Tierra era de alrededor de 15 grados, ahora es 16,1, ¿no? Y eso tiende a aumentar y eso es lo que ocasiona el cambio climático, ¿no? Debido, como digo, a los gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esos gases de efecto invernadero? Lo que ya siempre se ha debatido, todo este tema de el uso y quema de los combustibles fósiles, que se traduce en el parque automotor, las industrias, ¿no? Todo lo que emiten, también la deforestación, ¿no? También la ganadería extensiva, ¿no? La agricultura a gran escala, ¿no? Que genera metano y la ganadería también. Entonces, son todos estos elementos. Y en nuestro país, sobre todo, es la deforestación, ¿no? Es lo que hemos vivido en nuestro país con todas las políticas inadecuadas en el marco de este modelo extractivista. Em, Pues hemos desembocado a ser el tercer país a nivel mundial con mayor deforestación, ¿no? Así estamos, ¿no? Con alrededor de 300.000 hectáreas deforestadas por año, ¿no? Y lo de los incendios, ni qué decir, ¿no? Es todo lo que hemos vivido, la catástrofe ambiental con los incendios del año pasado, ¿no? Entonces, por un lado es esta vulnerabilidad hacia el fenómeno del niño y niña,
Por otro lado, es el cambio climático mismo, que justamente uno de sus efectos del cambio climático, del calentamiento global, es las sequías e inundaciones, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el cambio climático agrava, digamos, esta situación que tenemos en Bolivia, ¿no? Y por otro lado, son estas políticas extractivistas, ¿no? Que nos han desembocado a la crisis ambiental que vivimos actualmente. Entonces, son todos estos serie de elementos que ocasionan eso. Ahora, un dato más. Con el cambio climático, lo que sucede en relación al fenómeno del niño y la niña es que el cambio climático hace que los llamados niños extremos o niños fenómenos del niño y la niña extremos sean cada vez más frecuentes e intensos. Porque recordemos lo que ha vivido en nuestro país la sequía del año 82, luego hemos tenido algo fuerte el año 97. Luego hemos tenido reciencito el 2016 y luego el 2023, ¿no? Hablando del fenómeno del niño con las sequías, ¿no? Entonces, esos como hitos que hemos vivido son lo que podemos llamar los niños extremos, ¿no? Entonces, el cambio climático lo que hace es que si antes se daba esos niños extremos cada 15, 20 años, con el cambio climático, va a tender a darse cada 10 años o menos. Ese es el efecto del cambio climático, ¿no? Y como digo, estos fenómenos del niño que se traducen en sequías e inundaciones son cada vez más intensos y más frecuentes. Ese es el efecto del cambio climático. Y por eso estamos viviendo esta situación, ¿no? En nuestro país. Y en esta explicación que nos da de fenómenos más frecuentes e intensos, ¿cómo queda el tema del agua? Porque en, en los incendios vemos la deforestación, vemos que eh, se contaminan los acuíferos, vemos que se arrasa con áreas protegidas, con bosques. ¿Cómo afecta todo esto al tema del agua? Bueno, el efecto directo es en la disponibilidad del agua, ¿no? De hecho, todo lo que he descrito altera el ciclo natural del agua, ¿no? Claro, un elemento, y dentro de nuestros ecosistemas, los bosques son importantes. Sabemos que si hay bosque, hay vida, hay agua, hay lluvia, ¿no? Entonces, al no haber bosque, que se traduce en no haber cobertura vegetal, entonces se da la erosión de los suelos y el agua ya no se infiltra adecuadamente, ya no hay una recarga de los acuíferos como sería lo natural, em, ya no se recargan las diferentes vertientes, ¿no? Entonces, de esa manera se afecta el ciclo natural del agua, ¿no? O sea, sobre todo los bosques por esta como suerte de esponja que hacen en los bosques, ¿no? Para que pueda absorberse el agua que cae, ¿no? Entonces, y también los suelos, ¿no? Si los suelos están erosionados, secos, entonces ya no va a poder haber la infiltración natural y también lo que se hace es arrastrarse y no se recargan bien los acuíferos, como digo, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, según estudios, en el lado de la Chiquitanía, que ha sido la zona más afectada por los incendios, por estos incendios, lo que ha pasado es que ha disminuido en un 40% la capacidad de recarga de los acuíferos. Y según especialistas dicen que eso con la recuperación de la cobertura puede mejorar un poquito, pero ya no va a poder volver a ser como antes. Mm. Entonces, ese es un ejemplo claro de esta relación, ¿no? De los incendios, la deforestación, cómo afecta al tema agua, ¿no? Y lo del cambio climático, pues lo que tú decías, ¿no? Aparte de lo que he descrito de los niños extremos más intensos y frecuentes, es otro tema que se da en nuestro país, es el derretimiento de los glaciares, ¿no? Y sabemos que en Bolivia, sobre todo en las tierras altas,
entre un 50 a 60% se proveen, o sea, las fuentes de agua provienen de estos glaciares. Entonces ahí está la vulnerabilidad, sobre todo, por ejemplo, La Paz, el departamento de La Paz se provee en un 40% del nevado Tuni-Condoriri. Entonces, si ya no hay nevado, entonces es una afectación directa a la población, a la urbe paceña, ¿no? Que es lo que ya ha vivido también de alguna manera el 2016, ¿no? Con ese fuerte racionamiento que hubo, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? En nuestro país. Ahora, ¿qué hacemos? Ustedes tienen propuestas, entiendo que mañana también tienen un foro. ¿Cómo hacemos para cuidar el agua? Todos los ciudadanos en las comunidades, en las zonas rurales, en las urbanas. Entonces, ¿qué tareas toca asumir para cuidar este recurso tan importante? Esa es una buena pregunta. En el debate que hay sobre el tema agua, lo que se suele decir es que tal vez al final no es tanto el tema de que si hay o no hay suficiente agua, si hay o no hay escasez de agua, sino, sino tiene que ver con la manera como se administra el agua y cómo se distribuye. ¿No? Y eso pasa pues por el tema de gestión del agua y las políticas, ¿no? Y ahí entramos nosotros, ¿no? Como ciudadanos, entran los políticos, las autoridades, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo sobre el tema agua en nuestro país, ¿no? Eso es lo que deberíamos cuestionarnos, ¿no? En nuestro país hay bastantes normativas favorables, pero ya sabemos que no se cumple, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, lo que está hablando del tema agua, lo que tenemos son normas sectoriales, ¿no? Tenemos la ley de agua potable, la ley de riego, pero lo que hay un vacío en nuestro país es una ley más integral general, ¿no? Que es el régimen general del agua. Eso es lo que no tenemos. Bueno, en realidad sí tenemos, pero es del año 1906, ¿no? Una ley del aguas de ese año, Mm, que obviamente es obsoleta, ¿no? ajá. Pero nuestro país no ha podido tener una nueva ley de aguas. ¿No? Por ejemplo, hasta el año, pero sí ha habido muchos intentos, ¿no? De elaborar una nueva ley de aguas. Por ejemplo, hasta el 2003 se dice que había como 32 propuestas, ¿no? De ley y no ha prosperado. Pero la más conocida es esta última que se trabajó, donde han participado muchos, los regantes, ahí, ¿no? Y otros actores que ya estaba a punto de aprobarse el año 2011-2012, pero no se logró aprobar, sobre todo por intereses sectoriales del sector minero. Por eso no se Mm, aprobó. Entonces, y ese es otro tema que no he mencionado, ¿no? La contaminación del agua, ¿no? Que es un sí. problema muy fuerte, la contaminación por minería, ¿no? Por el avance de la minería del oro y la minería en general, ¿no? Es un problema grande que tenemos que no está resuelto. Y es obviamente, ¿no? La poca agua que tenemos se está contaminando. Entonces, y bueno, entonces está la normativa esa propuesta de ley del 2011 que igual no prosperó. Y bueno, con lo que ha pasado en nuestro país, con las sequías, sobre todo del 2023, en las diferentes cumbres del agua, lo que ha salido es que se retome la construcción de esta ley de aguas. Y es por eso que desde la plataforma, junto con la plataforma boliviana frente al cambio climático, junto con nuestros aliados, estamos impulsando eso, ¿no? Y ya se están haciendo diferentes eventos en nuestro país con esa idea, ¿no? De promover esa construcción participativa de la ley de aguas para nuestro país, ¿no? Y ya se ha realizado un evento en el sur del país el año pasado con participantes de Tarija y de Potosí. A fines de marzo se ha realizado en La Paz con participantes de La Paz y de Oruro. Reciencito hemos tenido en el marco de la celebración de los 25 años de la Guerra del Agua,
en alianza también con Fundación Abril y otros actores, y CIPCA también, ¿no? Y otros actores, se ha realizado esta construcción participativa el 15 y 16 de abril, ¿no? Entonces se está trabajando y se va a tener igual en el oriente, en el mes de mayo, ¿no? Con el Chaco, la Chiquitanía, y también en la Amazonía, y luego va a haber una ley nacional, ¿no? Digo, un evento nacional. Y bueno, la idea de esta es la ley, pero también es, como estamos en un contexto de elecciones nacionales, bueno, un proceso preelectoral, entonces, la idea es también que la sociedad civil haga escuchar su voz sobre lo que estamos pensando, reflexionando y proponiendo sobre el tema agua en nuestro país. Ese también es otro de los propósitos, ¿no? Y en ese marco también se ubica el foro que va a haber mañana aquí en Cochabamba, que lo está impulsando SICA y nos hemos unido también para este importante evento, ¿no? Entonces, es necesario que, por lo que entiendo, actualizar la normativa, porque el contexto es totalmente diferente al del 1906. Ahora ya sentimos los efectos del cambio climático, ya es en nuestra cotidianidad. Eh, el tema de la ampliación de la marcha urbana, antes teníamos muchas áreas rurales, ¿no? Dedicadas a la agricultura, ahora pues no tenemos urbanización, incluso cerca de las cuencas, en las riberas de los ríos. Entonces, parece importante estos eventos con el objetivo de actualizar y que esa ley responda a los contextos y a las problemáticas actuales, ¿verdad, Elizabeth? Exactamente, exactamente. Y uno de los temas es eso justamente lo que tú indicas, ¿no? O sea, ah, ¿quién está viendo lo que está sucediendo con las fuentes de agua en nuestro país? ¿No? O sea, ¿quién está controlando cuánta agua se usa, cómo se la usa, si se cumple la normativa ambiental del tratamiento de las aguas, si no se cumple, qué se hace, ¿no? Entonces está faltando, hay un vacío normativo, un vacío legal respecto al control de los distintos usos del agua y las fuentes de agua, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esta ley de aguas y también un poco repensar la estructura institucional, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una autoridad del agua con esta mirada integral, territorial, ¿no? Que vea los distintos usos. Tenemos a la APS, ¿no? A la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua Potable y Saneamiento, pero es más que todo dirigido al agua potable, ¿no? No es una mirada así general, integral. Entonces, nos hace falta ese tipo de autoridad, ¿no? Y eso es lo que esas propuestas están surgiendo, ¿no? De un poco repensar y cómo sería esta autoridad del agua, que tampoco se quiere que concentre todo el poder, no se quiere que haya amplia participación de la sociedad civil. Por ejemplo, en Cochabamba lo que salía es que tenemos pues la marca de todo lo que ha sucedido en la guerra del agua, ¿no? Con los servicios comunitarios de agua potable y saneamiento, de agua potable y riego también, y todo lo que ha hecho el pueblo cochabambino para evitar la privatización del agua, ¿no? Durante la guerra del agua. Entonces, hay algo que nos marca en Cochabamba, ¿no? Y por eso es que uno de los temas fuertes que salió en el evento en Cochabamba y seguramente también va a salir mañana, es que se respete y se reconozca a estos servicios comunitarios autogestionarios de agua potable y riego, ¿no? Y que más bien se fortalezca, ¿no? Obviamente estas organizaciones no son perfectas, tienen igualmente muchas debilidades, ¿no? Por ejemplo, en temas se hablaba de que temas de rendición de cuentas, ¿no? Que hay también pues casos de corrupción, pero es un esfuerzo, ¿no? Que requiere, digamos, eso es lo que buscan estos sistemas, ¿no? Fortalecerse, porque no olvidemos que en Cochabamba, sobre todo en la región metropolitana, estos servicios autogestionarios cubren casi el 60% de la provisión de agua en esta área metropolitana, ¿no? Entonces, siguen siendo un actor muy importante, ¿no? Y lo que ellos abogan, y eso salió muy claro en este evento, es que, por ejemplo, el agua de Misicuni,
puedas también llegar directo a estos servicios, a estos comités de agua potable y riego, ¿no? Que no se, hay ese espíritu, esa propuesta que no se quiere que se crean EPSAs municipales, ¿no? Lo que se quiere es que si ya hay estos servicios, que se les pueda tomar en cuenta para poder hacer la distribución de agua de Misicuni, ¿no? Entonces, eso es lo que salía. Agradecidos con la entrevista. Vamos a estar atentos a lo que vaya a pasar mañana en el foro y pues una invitación tal vez a la población a que pueda, la que está en Cochabamba, que pueda asistir al foro mañana a modo de despedida, Elizabeth. Sí, este foro se va a realizar el día de mañana en la Casa de la Cultura, o sea, lo que es la ex gobernación, ¿no? En el ex edificio de la gobernación, en la Casa de Cultura, esto es lo que queda cerquita de la Plaza 14 de septiembre, ¿no? Va a ser toda la mañana, donde van a haber diferentes exposiciones analizando justamente la situación del agua en toda esta región del Valle Cochabambino y también viendo contextos del Chaco y el altiplano. Entonces, y después, al final del evento, lo que se va a realizar es igualmente, ¿no? Una reflexión de cómo estamos y propuestas de lineamientos de políticas, ¿no? Porque lo que queremos al final es que el agua sea para todos y que se dé lo que dice la Constitución, ¿no? El uso prioritario del agua para la vida. ¿Y eso qué significa? Agua para consumo humano, agua para la producción de alimentos y agua para la misma naturaleza, la madre tierra. Muchísimas Entonces gracias quedan y amigos. invitados todos para este evento el día de mañana, como digo, en la Casa de la Cultura de la exgobernación. Y bueno, invitados todos. Eso, muchas gracias. Agradecidos nosotros y amigos de los tiempos, estamos pues con ustedes en una próxima entrega informativa. Síganos por las redes digitales y por esta plataforma. Permiso.